Hola, muy buenas noches a todos. Sean bienvenidos a esta nueva reunión del Grupo Britolam Colombia. Hoy con un tema como todos las reuniones de estudio, un tema muy llamativo para todos, de los cuales hacen muchas preguntas y vale la pena discutirlos aquí entre todos para que tengamos una idea más clara. Hoy vamos a hablar de la mala inclinación. En hebreo se conoce como Yetzer Hará y vamos a hacer algunas claridades sobre lo que es y también lo que no es, porque, bueno, no sé ustedes, pero me gustaría escuchar más o menos qué conceptos tienen de lo que es la mala inclinación. Pueden levantar la manito, pueden ir hablando. Adelante, doña Rosa. Sí, buenas noches para todos. Bueno, para mí la mala inclinación es que hay personas que nacen con un espíritu destructivo, o sea, de hacerle mal a las demás personas. Pues eso es una de las porque malas inclinaciones hay de varios tipos, ¿no? Para mí esa es la más terrible que es la de los asesinos en serie, la de los que violan niños, las que, bueno, una cantidad de cosas que hay que tiene y que por más que vayan al psicólogo y que por más que hagan, tienen eso como en su interior, o sea, no pueden cambiar, es una cosa que tienen adentro. Vale, Pues para mí es eso. está muy bien. No sé el orden en el que Gracias. están, José Manuel. Buenas noches, Meir. Bueno, para mí no tendré el concepto académico, pero lo que yo creo que es la mala inclinación, que es aquello que nos lleva a hacer algo que está prohibido, que no está correcto ni a los ojos de la sociedad, ni a los ojos menos de Hashem. Es mi concepto que yo pudiera manejar de la mala inclinación. Ok, está bien. Brainet. Hola, buenas noches, Meir. Buenas noches a todos, para todos. Pues bueno, la mala inclinación, pues, como dijo José Manuel, no tengo el concepto bien, todavía bien formulado, pero digamos que es como o el contrapeso o el socio de hacer el bien, ¿no? Es, es la fuerza, entiendo yo, que mueve este mundo, porque digamos, bueno, no me voy a ir por ese lado, no me voy por ese lado porque es más largo, pero bueno, en fin, no sé ni qué decir. El Yetzer Hara es el deseo de no hacer o de hacer lo contrario a lo que Dios nos pidió, básicamente. Ok, está muy bien. Doña Socorro. Bueno, para mí es un amigo. ¿Saben por qué? Porque es el que me está llevando a decir que estoy haciendo bien y que estoy haciendo mal. Entonces, para mí es un aliado que el Eterno nos permite tener para que de esa manera, si no supiéramos que estamos haciendo algo malo, entonces pensaríamos que todo está bien. Entonces, para mí es un aliado. Es un aliado. Ok, está muy bien. Y doña María. Buenas noches. Bueno, igual, pues yo entiendo el concepto en sí, pues no lo sabría explicar, pero digo que una de las malas inclinación también es la envidia, porque las personas por envidia hacen mucho daño a las otras personas. Entonces yo digo que la envidia puede ser una mala inclinación, digo yo. Ok, bueno, en términos generales todas las respuestas están bien. Si las juntamos todas, podemos armar más o menos entonces el concepto de lo que es la mala inclinación. Entonces, vamos a ver
En el judaísmo, ¿cómo se define la mala inclinación? Recuerden que en hebreo se dice Yetzer hará. La palabra Yetzer es algo así como plan, el plan a lo malo. El hará es a lo malo. Y lo contrario Perdón, ¿me sería puede el repetir cómo se escribe? Yetzer hatov. Yetzer hatov quiere decir la inclinación a lo bueno. Entonces quiere decir que hay una inclinación a lo malo y hay una inclinación a lo bueno. Lo primero que tenemos que aclarar es que es una tendencia que nace con nosotros, está en nuestra naturaleza, a hacer el mal y como dijo el compañero, violar la voluntad de Dios. Es algo que nos lleva a ser rebeldes, a actuar rebeldemente, a ir en contra de los deseos de Dios. En eso está correcto, muy correcto. La esencia de la mala inclinación, ¿cuál es? Es provocar en el hombre la herejía. Ahora vamos a explicar lo que es herejía, para que pierda su fe. O sea, lo que desea, lo que quiere la mala inclinación es que el hombre cometa herejía para que pierda su emuná, para que pierda su fe. Y la principal mala inclinación del hombre es la confusión, confundirlo, haciéndole pensar que lo que nosotros elegimos después de ejecutar su acción. Entonces, es como que nos lleva a... El ser humano tiene libre albedrío y ya lo hemos explicado que el libre albedrío se utiliza cuando tenemos que tomar una decisión ética y moral. Libre albedrío no es decir, me compro una pizza o un hawaiano. Eso es una elección normal. El libre albedrío funciona en decisiones éticas y morales. Por eso Dios nos pone siempre entre el bien y el mal y nos da a elegir. Allí es donde realmente funciona el libre albedrío y ahí es donde ataca la mala inclinación. Entonces, esa naturaleza que nosotros tenemos que nos lleva a actuar rebeldemente, porque sabemos que Dios nos pone a elegir entre lo bueno y lo malo y somos libres de hacerlo, pero Dios nos recomienda que hagamos lo bueno. A silenciar el micrófono, por favor, que tenga el micrófono abierto. Dios nos recomienda que hagamos lo bueno. Entonces, la mala inclinación, Lo vas a tumbar y lo vas a tumbar. como actúa en contra de la voluntad divina, o que nosotros hagamos cosas contrarias a la voluntad divina, entonces nos va a llevar a hacer el mal. ¿Cómo? Pues mediante la confusión, haciéndonos ver de que lo malo que estamos haciendo en realidad es muy bueno. Y eso lo hace porque cuando nosotros elegimos hacer algo, es porque ya la mala inclinación ha hecho su movimiento. Y nosotros, muy orondos, cuando estamos descuidados en la vida, pensamos que son elecciones de nosotros, pero en realidad son elecciones que son inducidas por la mala inclinación. Aquí la salvedad. La mala inclinación, a pesar de que es algo externo, porque se nos ha explicado que hay un ángel que está allí y que nos orienta a hacer las cosas malas, también es algo que es de nuestra naturaleza. Voy a silenciar, por favor. ¿Y qué quiere decir que está en nuestra naturaleza? Pues que nace con nosotros. No es algo que sea externo, porque es que yo he oído cuando estábamos en la religión que hablaban de que Satanás tenía la culpa de todo y entonces sobre todo en las iglesias pentecostales los hombres y las mujeres malos y que hacen cosas malas y que hacen de todo, al final los pastores le dicen, no, es que todo es por culpa de Satanás, Satanás tiene la culpa y entonces hay que reprender a Satanás y nosotros tenemos supuestamente la autoridad para reprender a Satanás y se la pasan dando latigazos y le dan patadas a todo lo que encuentra y se dan contra el piso pensando que le están dando duro a Satanás
y que con eso lo están castigando y que con eso entonces van a salir siendo mejores. Y resulta que salen peor que como entraron. Eso es una mala interpretación de la Biblia, obviamente, y es una mala interpretación que se arraiga en nuestra forma de ser nosotros como latinos, y que hemos sido educados en la religión. Para entender el concepto de Yetzer Hara tenemos que borrar todo eso, tenemos que empezar a pensar como con pensamientos de Torah, no con pensamientos de religión occidental, porque ahí nos vamos a equivocar. Yo he escuchado en algunas comunidades gente que dice, es que llegó ese bicho de la mala inclinación y que yo no sé qué. No, no, ni es un bicho, ni llegó, ni nada. Está en nosotros, es nuestra forma de ser, nuestra forma natural de ser. Nosotros tenemos la orientación, la inclinación a hacer cosas malas y rebeldes, a rebelarnos en contra de Dios. En ese sentido, entonces la mala inclinación la podríamos llamar como, Socorro decía, un amigo, y nosotros lo podemos llamar como un mal amigo, un mal consejero, lo llama la Biblia. Ahorita vamos a leer en qué parte lo dice. Pero entonces nos dice que es para que hagamos herejía. Y quería aclararles qué es herejía. Una herejía consiste en una falsa enseñanza, o sea, una falsa enseñanza que desvirtúa completamente lo que es la verdadera revelación, llamémoslo bíblica, estamos hablando en términos de religión, el mensaje de Dios, lo que Dios quiere para nosotros. Entonces es una falsa enseñanza, es un mal concepto y esto trae consigo una influencia nociva para la persona que cree, haciéndolo correr el riesgo de que se aleje de Dios. Entonces la herejía es aquella falsa doctrina, falsa enseñanza que nos hace alejarnos de Dios. ¿Qué es alejarse de Dios? Ser rebelde a la enseñanza de Dios. Y la herejía, entonces la podemos definir como una creencia que está tan fuerte en desacuerdo con las costumbres o con las creencias que establece la Torá, en nuestro caso, y en particular con lo que es aceptado, ya sea pues en nuestro caso en el judaísmo y en lo que nos enseña la Torá también para los noágidas. Eso es una herejía, es una falsa enseñanza. Y lo que hace la mala inclinación es enseñarnos cosas malas, enseñarnos cosas que no son verdaderas y que se arraigan tan fuerte en nosotros que nosotros mismos construimos, es como si construyéramos nuestra propia Torá. Si la Torá dice no hagas esto, entonces como que en nuestro pensamiento decimos, pero es mejor pensar que esto sí lo puedo hacer. Como que retorcemos la verdadera Torá, el mensaje como viene, y creamos nuestra propia Torá. Y con esa nueva Torá que hemos creado, que en sí ya es un pecado, es una transgresión, es como crear nuestro propio pensamiento y decimos, es que yo así me siento bien, es que así me siento cómodo, es que para mí yo no veo nada malo en hacer esto, eso me hace, me llena y va en contra de la verdadera Torá. ¿Por qué pasa eso? Pues porque no conocemos la verdadera Torá, no la estudiamos. Y como no se estudia, entonces empezamos a hacer cosas que vemos que otros hacen y que pensamos que están bien hechas. Y allí hay un principio claro que dice que una mentira que es contada por 3 personas o más comienza a sonar como si fuera una verdad, ¿no? Eso lo dijo uno de los asistentes de Hitler y fue uno de los mecanismos de propaganda nazi y vemos que todavía sigue funcionando hoy y más con la guerra de Gaza y de Israel, donde una mentira se cuenta masivamente y muchas personas creen que eso es lo correcto. Eso es una falsa enseñanza y eso es lo que hace la mala inclinación. Pero no es porque haya un satán, sí hay un satán, pero no tiene nada que ver con el satán occidental. No es ese ser de cachos y con un tenedor en un lago de azufre haciéndonos sufrir, haciéndonos sentir mal.
En eso tenemos que tener mucha claridad porque yo escucho mucha gente que habla de la mala inclinación como si fuera un ser externo, como que nos lleva de la mano y nos hace cometer transgresiones. Entonces, borremos esa mentalidad, borremos ese concepto y concretémonos en lo que verdaderamente es algo que es de nosotros, que está en nosotros. Aceptemos nuestra responsabilidad y en ese sentido sí se puede convertir en un buen amigo y lo vamos a explicar cómo vamos a poder convertir algo que en nuestra naturaleza es malo, pero como todo lo que Dios creó es para bien, vamos a ver cómo le damos vuelta a eso para que funcione a nuestro favor. Hasta ahí vamos claros en el concepto de lo que es la mala inclinación. Bien, ok, Sí, Buenas sí. noches, señor Meyer. Yo sí. tenía una duda. Entonces, la mala inclinación está en nosotros mismos. ¿Eso también se puede llamar como iniquidad, esos malos hábitos que tenemos, o es una cosa diferente, La la iniquidad. iniquidad? No, la iniquidad significa otra. En términos occidentales se llama concupiscencia, o sea, nuestra inclinación a cometer pecados. Esa es como la traducción de mala inclinación, concupiscencia. Ok, ya, gracias. Doña Rosa, Sí, me, yo sigo insistiendo en qué pasa con estas personas eh, que hacen tanto daño a la humanidad. Hablemos de Hitler, hablemos de, aquí nomás ahorita, estos guerrilleros que están matando soldados, que están secuestrando gente, que saben que eso es malo. ¿Qué pasa con estas personas que solamente quieren hacer daño a la humanidad? bueno, Ellos, ellos solamente tienen es malas inclinaciones, ¿sí? No piensan en nada bueno, piensan en sí mismo y en nadie más. bueno, doña Rosa, vamos a hacer claridad en esto. Eh, no somos nadie para señalar. Lo que ellos hacen, ellos creen que están haciendo lo correcto y que nacieron para eso. Nuestra obligación con Dios es mirarnos a nosotros mismos y corregirnos a nosotros mismos. Cuando nosotros nos corregimos a nosotros mismos, estamos generando esas ondas en el mundo que van a hacer que haya menos gente haciendo cosas malas. Y Dios nos muestra gente haciendo cosas malas para que nosotros mismos nos corrijamos. Entonces, es un error eh, mirar y señalar. Ellos hacen, aquel hizo, aquel otro, pero yo nunca miro de la ventana hacia adentro. Y la labor de nosotros es mirar hacia adentro, desde la mañana hasta la tarde. Y en la noche, cuando hacemos nuestro rezo de la noche, es reconocer ante Dios si hoy fuimos mejores personas que ayer. Entonces, ese señalamiento del otro, de hecho, en el judaísmo, como se piensa realmente en el Gesed, en la Hasidut, no se señala y no se habla del otro, no existe el concepto del otro, esa otroriedad no existe dentro de ese concepto del judaísmo. ¿Por qué? Porque nuestra obligación está en mirarnos siempre a nosotros mismos y cuando vemos que algo está mal, puede haber dos razones. Una, porque Dios me está diciendo, interviene allí y corrige eso. O dos, porque Dios me está mostrando que así como está haciendo esa persona, así estoy haciendo yo también. Así sea con mi semejante o directamente con Dios. Entonces, mire, cuando uno ve una persona haciendo algo malo, realmente es un juicio para uno, porque tiene que ir a entrar en plegaria, en oración y decirle, Dios, tú me permitiste que yo me enojara con esto. ¿Será que yo estoy siendo así contigo o con mis semejantes? Y entonces uno hace ese lavado de conciencia y todo. Esa es la razón por la que se nos presentan esos ejemplos a diario. Mire que una persona que tiene paz, una persona que se dedica al estudio de la Torah y todo eso, como que ya no se fija en esas cosas, no se le presentan, no le incomodan y se dedica es a hacer el bien.
porque si nos ponemos a mirar todo el día por la ventana, pues se nos quema el arroz, se nos quema la comida, dejamos de hacer las cosas que realmente necesitamos hacer. Entonces, la acción de estar mirando hacia afuera realmente es una mala inclinación, porque estamos dejando perder tiempo. ¿Cuál es ya lo dijimos ahora, cuál es el antídoto de la mala inclinación? Pues si la mala inclinación es enseñarnos lo contrario a lo que dice la Torá, pues lo contrario para el antídoto es estudiar la Torá. Entonces, a veces por estar pendientes de lo malo que hay en el mundo, dejamos de estudiar Torá. Y lo que Dios quiere es que estudiemos Torah para que aprendamos qué es lo bueno. Esa es la forma en que se relaciona. Entonces, por eso les digo, hay que cambiar el pensamiento porque lo tenemos muy, muy arraigado de que lo malo está afuera, de que lo malo viene de afuera y hace el mal en el mundo. Y resulta que Dios lo que nos quiere decir es que dentro de nosotros mismos está lo bueno y está lo malo. Eso está, hay una palabra que la decimos, voy a ver si la tengo por aquí, dice, la oración de Shema. A mí me gusta mucho basar casi todas las clases en la oración de Shema porque es muy completa. El Shema Israel dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. ¿Qué quiere decir eso cuando habla de tu corazón, de nuestra naturaleza? Quiere decir que vamos a amar a Dios con ambas inclinaciones, con la inclinación al bien y la inclinación al mal, para que las malas cualidades que nosotros tengamos, entonces, se vuelvan buenas, y es decir, que esas malas inclinaciones que están en nosotros tienen que servir al Señor y no, o sea, es para servir al Señor y no para pecar a través de ellas. Cuando los sabios dicen, cuando la mala inclinación se te presente, o sea, ese mal deseo se te presente y uno lo logra identificar, tiene que atraerla hacia la Torá. No es ponerse a pelear contra eso o esconderse, sino que hay que atraerla hacia la Torá. Y la única manera de atraerla hacia la Torá es estudiando Torá. Entonces, allí no habrá diferencia entre la inclinación al bien y la inclinación al mal, porque ambas van a ser una. Ese es el antídoto, esa es la cura, esa es la única verdad. Está escrito en el libro del Zohar, está escrito por muchos sabios que se han dedicado a este tema. Entonces, hay gente que dice, no, es que yo tengo una debilidad por las mujeres, es una cosa horrible, yo salgo a la calle, veo una minifalda y me vuelvo loco, mejor dicho, no sé ni qué hacer, yo quiero hacer algo para controlar esta mala inclinación. Y entonces, ¿qué hace? Dice, no, pues no voy a salir a la calle. Y entonces prende el televisor y están las mismas mujeres allí. No, pues voy a apagar el televisor, voy a prender mi celular y están las mismas mujeres allí. Deja eso y entonces ya lo comienzan a visitar, amigas que nunca veía, gente que nunca veía. ¿Por qué? Porque la mala inclinación está en él. No es negarla, y no se combate de esa manera. Se combate haciéndole frente y trayéndola hacia la Torá. Entonces, tengo esa debilidad, lo primero que tengo que hacer es entrar en oración, hacer teshuvá, pedirle a Dios que me dé fuerzas para vencer esa mala inclinación que tengo hacia la mujer y que esa mala inclinación que tengo a la mujer realmente me sirva para algo bueno, para servirle a Dios. Y lo hago a través del estudio de Torah. Entonces empiezo a buscar y seguramente con ayuda de los rabinos o Dios mismo nos va a poner en nuestras manos unos libros de conocimiento donde vamos a aprender que toda la creación es hermosa, de que Dios creó al hombre y mujer, que la mujer tiene un papel en el universo muy digno, muy bonito, y vamos a empezar a darle gracias por haber creado la mujer y que la mujer entonces no es un símbolo de satisfacción sexual en mi mente, sino que cumple una función muy hermosa en la vida, que es la que trae la vida. Y cuando nosotros ya aprendemos eso,
esa mala inclinación se va a ir, ese mal deseo que teníamos se va a ir. Y así con todo. No, es que me gusta hablar mal de la gente y que tal cosa. Lo primero que tengo que hacer es arrepentirme, hacer un compromiso de que voy a hacer todo lo posible para evitar hablar mal de la gente. Pues, ¿cómo lo voy a hacer? Leyendo libros de Torah que me orienten hacia hablar bien, que me orienten hacia refrenarme del lashon hara, de hablar mal de las otras personas, comprender qué es el lashon hara, que hay cosas que no debo decir y obviamente no debo pensar, no debo juzgar a la gente por las cosas malas que estoy viendo, sino encontrarle sus puntos buenos. Esa es, esa es la clave, ese es el tratamiento, ese es el antídoto. Entonces, ¿de dónde viene la palabra Yetzer Hara? Yetzer Hara procede de una frase que se encuentra 2 veces en el libro de Génesis. Está en Génesis 6:5 y en Génesis 8:21, donde dice, la imaginación del corazón del hombre es malvada. Y aquí hay un término que es interesante porque habla de la imaginación. Miren que en el ejemplo que les puse ayer, ahorita ratico, les estaba hablando de que todas esas cosas están ocurriendo en mi mente. Yo, si tengo una debilidad hacia lo malo, entonces todo eso está ocurriendo en mi mente, en mi imaginación. Entonces, con respecto a los pensamientos lujuriosos, entonces veo una mujer y ya le quito la ropa con la mente, inmediatamente, sea la mujer que sea. Y eso va creciendo con el tiempo, como dice la palabra, dice Rabbi Nachman de Breslev, dice, la mala inclinación mientras más mayor, ¿cómo es? Mientras mayor es el hombre, mayor es su mala inclinación, dijo Rabbi Nachman de Breslev, de bendita memoria. Entonces, esta noción quiere decir que a medida que nosotros vamos dejando avanzar esos malos rasgos de carácter, como los llama el Rab Shalom Arush, pues van cobrando más fuerza en nosotros y se van convirtiendo en parte de nuestro modo de vivir, en nuestro modo de hablar, en nuestro modo de pensar. Y todo eso hay que romperlo, todo eso hay que acabarlo. Y esta noción se expresa también en el Talmud de Babilonia. Hay una parte que dice, todo está determinado por el cielo. O sea, todo lo que sucede en el mundo está determinado por el cielo. Aquí no hay nada nuevo, no se han inventado nada nuevo y no va a pasar nada nuevo. Todo lo que pasa aquí es porque en el cielo ya lo habían determinado, excepto el temor al cielo. Es lo único que no, en lo que no pueden actuar. ¿Y esto qué significa en la vida de la persona? Que todo está predeterminado por Dios, excepto la elección que nosotros hacemos de ser justos o de ser malvados. Eso es lo que nos permite el libre albedrío. Cada vez que tenemos la oportunidad de tomar una decisión de ética o de moral, nosotros decidimos si vamos a ser justos o vamos a ser malvados. Y ese es el principio fundamental del temor al cielo. Y como lo dijimos cuando leíamos el libro de los buenos actos, todo lo que nosotros hagamos, pero absolutamente todo, hagámoslo por temor al cielo. Siempre tengámoslo presente. El rey David decía, tu presencia está delante de mí. ¿Qué significa eso? Que todo lo que nosotros hagamos, Dios lo está mirando y es como si Dios realmente está delante de nosotros. Y si tenemos al creador del universo, al santo bendito es delante de nosotros, no importa si hay gente o no. Es más, cuando estamos solos es cuando más delicada es la situación. Entonces ahí es donde mejor nos tenemos que comportar, sabiendo que Dios está delante de nosotros. Y lo que vayamos a hacer o dejar de hacer, que ojalá siempre sea una decisión para ser justos y no para ser malvados. ¿Malvados en qué sentido? En que vamos a actuar, a decir o a pensar contrariamente a lo que dice la Torá. O sea, en rebeldía a Dios.
en herejía a Dios. Recuerden que la herejía es un pecado muy grave y nosotros lo podemos estar cometiendo con nuestras negaciones de la Torá. ¿Y cómo sabemos que estamos negando la Torá? Pues la única manera sería conociéndola. Cuando usted lee un libro de Torá, un pasuk y medita, así sea de la parashá de la semana, y se da cuenta y dice, ay, aquí dice esto, pero en realidad yo he obrado distinto. Quiere decir que sí hemos obrado como en herejía. Entonces, mucho cuidado con eso, porque una de nuestras funciones en la vida, de nuestros propósitos, de nuestro sentido de vida, es aprender a identificar el Yetzer Hará. Decíamos ahora que la imaginación del corazón del hombre es malvada, pero dice la Torá, conocí sus maquinaciones. Está al final de la Torá. Entonces, miren, comienza diciéndonos que la mala inclinación está allí en nuestro corazón, pero al final de la Torá dice, conocí sus maquinaciones. Y esto quiere decir que de principio a fin, el plan, el yetzer del corazón se inclina continuamente hacia el mal. Pero al final de la Torá, cuando ya hemos terminado de estudiarla, dice, conocí sus maquinaciones. O sea, al principio me engañaba, en Génesis me engañaba, pero al final yo ya conozco sus maquinaciones. Entonces estoy preparado para no caer en sus malos consejos. Y vamos a hablar de eso, de los malos consejos, ¿dónde está? Libro de Eclesiástico, capítulo 37, versículo 3. Voy a coger varios versículos y los voy a unir entre el 1 y el 15. La mala inclinación, dice, leo textualmente. La mala inclinación, ¿para qué fuiste creada? Para llenar el mundo de traiciones. Pero cuando estás en aprietos, se mantiene lejos y te defiende de los que te atacan. O sea, mire, la mala inclinación nos lleva a cometer traiciones. ¿A quién? A Dios. Pero cuando estás en aprietos, se mantiene lejos. Entonces, cuando usted ya traiciona a Dios, Dios libre y guarde, cuando usted comete esa traición, comete esa herejía, entonces la mala inclinación te deja solo. ¿Por qué? Porque su función es dejarnos en vergüenza, dejarnos abandonados. Porque cuando estamos avergonzados, cuando estamos solos, nos derrumbamos y eso nos lleva a una tristeza que invade nuestro corazón y que nos puede llevar a una muerte espiritual. Y eso es herejía. Eso es, hay gente que lo llama de pronto idolatría, porque como que nos sentimos de que cometimos tantos males que merecemos el peor de los castigos y nos fustigamos y nos tratamos mal y nos quedamos allí en ese círculo vicioso, en lugar de pensar que tenemos un Dios que nos ama y que nos está extendiendo la mano con amor para que salgamos de esa situación de tristeza, dejemos de castigarnos a nosotros mismos y busquemos ese perdón de Dios que es lo que verdaderamente nos va a traer alegría. Entonces no vamos a estar más tristes, sino que vamos a estar alegres. No alegres por haber hecho herejía, sino felices porque tenemos la posibilidad de retornar a Dios, o sea, de hacer teshuvá y de retornar a Dios. Entonces, esa es la verdadera función de ir, de coger la mala inclinación y ponerla al servicio de Dios. Ah, la mala inclinación me hizo pecar, pero ¿para qué me sirvió, entre comillas, ese pecado? Para darme cuenta que Dios me ama y que me va a perdonar y que me va a dar otra oportunidad. Esa es la alegría que debemos tener y esa es la visión que tenemos que tener siempre que fracasamos en algo. Cuando nosotros fracasamos en un proyecto, fracasamos en el matrimonio, fracasamos en la educación de nuestros hijos, fracasamos en el trabajo, fracasamos con una amistad. No es para que nos pongamos tristes y a llorar, que porque me dejó, que porque no fui buen padre, que porque no fui buen esposo, buena esposa, o no fui buen hijo. Eso es lo que quiere la mala inclinación. Dice el Eclesiástico 3. Todos los amigos dicen, soy tu amigo. Entonces es como si la mala inclinación dice, yo soy tu amigo.
siempre he estado contigo. Y vamos a hacer lo que, o sea, empieza a aconsejar, empieza a darnos una falsa enseñanza. Pero cuando ya cometemos el hecho, cuando cometemos la acción, entonces nos deja solos y avergonzados. ¿Correcto? Hasta allí vamos bien. Dice el Eclesiástico 8. Ten cuidado con el consejero y averigua primero qué necesita, porque él piensa en sus propios intereses y en cómo sacar provecho del asunto. Entonces te dice, ¿quién? Pues la mala inclinación. Vas por buen camino y después se aparta a mirar cómo te arruinas. Eso debe estar el verso 9. Entonces miren que es un libro que siempre lo habíamos leído de pronto en las iglesias, que era el libro del Eclesiástico, realmente son palabras de Torá. Lo que pasa es que lo leemos al modo occidental. Ah, soy tu amigo. Entonces yo pienso en mi vecino, pienso en mi compañero, pienso en mi compañero de equipo, pero nunca pensé que cuando decías que estaba hablando de soy tu amigo, en realidad está hablando de mi yo interno, de mi mala inclinación que me habla al oído, o sea, a mi mente, y dice, vas por buen camino. Me está hablando malas enseñanzas que se traducen como herejía. Me está llevando a cometer herejía. No es que la mala inclinación haga herejía, no. Me conduce a mí a que yo haga herejía. Y cuando yo hago herejía, entonces va donde el creador y me señala con el dedo. Y me dice, mira, allá Julano o Julana hizo esto, 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 esto y esto. Nos acusa, porque en realidad eso es lo que hace, acusarnos. Entonces, primero nos lleva a hacer cosas malas y cuando ya la hemos embarrado hasta la punta del pelo, nos deja solos y avergonzados. ¿Por qué? Porque lo que Él quiere es que vivamos avergonzados y tristes. Y la cura para eso es encontrar el amor de Dios en medio de esa tristeza. ¿Hasta allí voy claro o está complicado el concepto? Por favor, me dicen para poder continuar. No, todo bien, va bien, sí, señor. Perfecto, Excelente. perfecto. Todo Una claro. preguntita, Meir. Socorro. Pero Brian tenía la mano levantada primero, entonces dejemos. Meir, una pregunta. Sí, José. José se quedó mudo. Se le apagó el micrófono. No, la mala. Está entrecortado, José. Sí, pero Brian tiene la mano levantada hace ratico. Ah, bueno, Brainer, ahora ya lo vi. Sí, Brainer. Unos momentos. Sí, estoy escuchando. El libro de Eclesiástico es un libro apócrifo que aparece en la Biblia cristiana. Correcto. Por eso les estoy diciendo y por eso lo cité, porque quería saber si nosotros en nuestra educación occidental cristiana se nos había hablado de mala inclinación, porque puede ser un concepto muy nuevo ahora que estamos estudiando Torá judía y entonces decimos, bueno, la Torá judía de hecho eso es una redundancia, pero entonces para mucha gente es un concepto nuevo y entonces comienzan a decir, ah, es que la mala inclinación esto, es que la mala inclinación lo otro y de pronto entonces ya no lo decimos ni siquiera como mala inclinación, sino como Yetzer hará. Es que el Yetzer hará esto, el Yetzer hará lo otro. Pero resulta que desde que estábamos en nuestras catequesis o en las plataformas doctrinales o como lo quieran llamar, ya existía un libro que nos hablaba de la mala inclinación. Lo que pasa es que no nos lo enseñaron de esa forma. Y nosotros ahora que estamos ya en conocimiento de la verdadera Torá, vemos que sí había palabras allí que si alguien nos las hubiera sabido explicar, pues las hubiéramos de pronto podido manejar mejor, tener un mejor conocimiento, pero como el propósito era, y en eso hay una mala inclinación, desviarnos del camino de la Torá y crear una religión nueva, crear una falsa enseñanza, crear una herejía, entonces pues no lo hicieron, pero ahora sí lo podemos hacer. Por eso cité ese libro porque yo quería saber, cuando estaba preparando este tema, si alguna vez
lo pasamos por alto o realmente esto es algo muy, muy nuevo para nosotros y resulta que no, no es tan nuevo. Estaba allí, era una enseñanza que debimos haber aprendido. Ahora sí, Breiner. Sí, me gracias. Pues quisiera preguntar, ¿qué pasa cuando uno no es capaz de ver el error? Como está diciendo, sí, amor, cuando uno ve, digamos, que el Yetzer Hará le dice, haga eso, tranquilo, que no pasa nada, etcétera. Ujú. Uno lo hace y en realidad uno siente que no pasa nada, ¿sí? Como, y deja eso ahí. Entonces, cuando se da uno cuenta, uno hace teshuva, se arrepiente y, ¿sí? Vuelve uno, digamos, a hacer las cosas bien. Es una oportunidad de volver al bien, el Yetzer Hará lo permite también. Pero cuando uno no se da cuenta de que en realidad está haciendo mal y sigue uno, digamos, en ese camino y lo hace constantemente ahí, ¿cuál sería el remedio o qué pasa? Listo. E insisto en esto. Lámpara es a mis pies tu palabra. Entonces, el único modo de salir de la oscuridad y poder ver es la palabra, es el estudio de Torah. Si nosotros no estudiamos Torah, no vamos a poder darnos cuenta en qué estamos fallando. A veces nos damos cocotazos, no me funcionan los negocios, no me funciona mi vida matrimonial, no me funciona mi relación con los hijos, donde llego soy mal visto, todos me señalan, ¿qué es lo que me está pasando a mí? ¿Por qué no prospero? ¿Por qué mi vida no es mejor? Pues porque no estoy estudiando Torah, que la solución es esa. Y no es porque nos vamos a volver monjes, ni porque nos vamos a volver rabinos, ni nada de eso. Un pasuk diario, un salmo, hacer los rezos en la mañana, eh, tener una vida de oración, una relación más íntima con Dios. Todo eso es Torah. Pero cuando abrimos, como les digo, comiencen con la parashá. Entonces, voy a leer esta, no necesito leer toda la parashá. Puedo, de hecho, por ejemplo, ustedes ven en la página de Chabad.com, hay una porción de la parashá diaria. Entonces, leo esa porción. El libro del Tania también vienen porciones diarias. Hay salmos diarios. Ustedes pueden comprarse un devocional de salmos y cuál es el salmo del día. Dice, estudiar Torah es comprar libros y estudiar. Correcto, exacto. Los libros que son gratuitos y que podemos de pronto distribuir están muy bien, pero hay otros libros que pues necesariamente los vamos a comprar o los podemos leer en línea. Lo importante es no procrastinar, o sea, no abandonar el esfuerzo, sino realmente que sea una disciplina de nosotros. Que digan, de tal hora a tal hora yo tengo libre, en lugar de ponerme a chatear en Facebook, voy a estudiar un pedazo de Torah. Y créanme que con eso, en menos de lo que ustedes piensan, su vida va a crecer, su forma de hablar, su forma de vestir, su forma de verse en el espejo, esa autoestima, algo va a cambiar en ustedes, como que va a haber un brillo que los demás van a percibir. Usted no necesita estar hablando como un sacerdote, ni como pues el sadik, ni nada de eso, llevándoles enseñanzas cada vez que usted abre la boca en medio de una junta de trabajo, porque entonces ahí sí lo van a ver como bicho raro. No, usted necesita tener una voz dulce, un consejo de amigo, sabiduría en sus palabras y sobre todo en el silencio. Cuando usted sabe quedarse callado, mientras los demás están hable y hable y hable, no mirar feo, salirse de esa reunión si de pronto están chismeando de unos de otros, están hablando mal, entonces no participar allí. Pero todas esas actitudes van a hacer que usted cambie, como dije yo, cuando se mire en el espejo, cuando usted se pueda mirar y usted dice, hola, pero como que me estoy rejuveneciendo, algo está sucediendo en mí y es que la expresión de la cara cambia y es porque estamos empezando a hacer las cosas con temor al cielo. Entonces, la solución, estudiar Torah. Consigan libros. Aquí les hemos dado una cantidad de libros que yo creo que la mayoría ni siquiera los han leído. Y perdonen que se los diga, pero a veces por las preguntas que hacen algunas personas, yo me doy cuenta que no han leído los libros.
siempre les decimos, bueno, para hacer el juramento, la declaración no ágida, comiencen a leerse El Camino del Gentil Justo. Allí les dejé en el chat el libro de la ética universal, que habla completamente sobre lo que son los 7 preceptos. Y hay otros libros que nos han dado los rabinos y nos dicen, mire, esto es para estudiar. El libro de los buenos actos, que lo estábamos leyendo, pero es bastante extenso y pues ya no teníamos como días en la semana para hacerlo, pero el que lo necesite, allí está. Es que no sé cómo crear una biblioteca en la nube y que todos pudieran tener acceso y descargar esos libros, pero mire, el libro de los buenos actos es un libro que deja tantas enseñanzas. Yo a veces leyéndome solamente un capítulo, como que a pesar de tener tanta tristeza o tanta presión, porque realmente es presión, yo leo eso y como que descanso y aprendo a tomar decisiones sabias. Y eso me ha ayudado muchísimo. Entonces, cuando menos piense, mire, a mí me dicen, pero es que usted lleva mucho tiempo como Noágida, que no sé qué, no, yo no llevo mucho tiempo, llevo el mismo tiempo de ustedes. Esta comunidad se creó en el 2021 y llevo el mismo tiempo que ustedes. Sí venía leyendo y venía siguiendo como a unos rabinos, pero realmente el hecho como de ya dedicarme a estudio, lo estamos haciendo a la par. Casi no veo videos y se lo he dicho mucho a Jaco, a Mar, lo respeto mucho, lo considero mi amigo y a veces chateamos y hablamos cosas muchas veces independientemente de los canales que manejamos. Pero casi a veces solo veo el título y no veo los videos. ¿Por qué? Porque es que me quitan tiempo, son 20, 30 minutos en un video y entonces no, dice poner los libros en Google Drive y luego fijar un enlace en el grupo. Ok, sí, pudiera ser para que la gente tuviera como esa biblioteca allí a la mano los pudiera descargar. Voy a echarle mente a ver cómo lo hacemos. Y también Qué otro, pena, de pronto Álvaro pueda orientarte. ok, sí, voy a preguntarle a ver qué se le ocurre. Bueno, próximamente, Dios mediante, vamos a tener también nuestra página web y pudiéramos tener entonces allí como esa biblioteca de consulta para las personas, creo yo. Socorro tiene la mano levantada. Bueno, sí, excelente, Miguel. Quiero como compartir dos pasajes del libro de Eclesiastés. Sabemos que le he creado por el gran sabio Shlomo. El capítulo 12 dice al principio, acuérdate pues de tu Creador en los días de tu mocedad, antes de que vengan los días malos y se acerquen los años en que dirás, no tengo más placer en ellos, antes de que se oscurezca el sol y la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes después de la lluvia. Y antes de que llegue el día en que temblarán los guardianes de la casa y se inclinarán los valientes y cesarán los amoladores por ser pocos y se enturbiarán la vista. Así que nos tenemos que acordar siempre del Creador. Es muy importante lo que tú decías, el temor al Eterno, Iri Hachamaim, porque cuando uno hace las cosas pensando que los demás me están viendo, pero no el Creador, ahí estamos desfasados. Tenemos que pensar que siempre que primero nos mira es el Creador. Por ahí hay una canción en inglés que me gusta mucho que dice, mira todo ojo, siempre hay un ojo que te ve, siempre hay alguien que está ahí, siempre. Y en Eclesiastés, en el último verso del capítulo 12 que acabo de leer, les dice así, habiendo sido todo, habiendo sido todo escuchado, he aquí la conclusión del asunto. Dice, teme a Dios y cumple sus mandamientos, porque en eso está el hombre íntegro. Por cuanto Dios traerá a juicio toda obra, toda cosa encubierta, ya sea buena o mala. Así que el fin del discurso, el fin de todo lo que uno pudiera decir frente a nuestras acciones, para que Eliezer Jará, que nos engaña de muchas maneras, cuando nos da la palmadita, nos dice como eres de buena, todo lo que haces tan bonito, entonces viene el orgullo, viene la soberbia, vienen tantas cosas, pues es ahí donde uno tiene que decir, Dios, frente a la humildad, Eliezer Jará no puede hacer nada. Frente a la humildad, cuando uno reconoce
en su conciencia que está haciendo mal o que no está bien, pues ahí uno acá ya Eliezer hará. Y en el momento donde más aparece Eliezer hará, cuando tú vas a hacer plegaria. Cuando vamos a hacer plegaria, es el mejor momento y más indicado para distraerte, para ocuparte pensamientos que nada que ver. Uno, hasta yo les decía en estos días a los que están ahí que uno rezando podía viajar hasta el mundo entero. Entonces, Eliezer hará es astuto. Así que tememos a Dios, teman a Dios y lo más importante, guardar sus mandamientos, porque el temer y el amar son dos cosas muy lindas para con el Creador. Se teme a Dios y también se le ama. Y tú lo decías ahorita con el Shema, es verdad. O sea, amarás a Dios con todo tu corazón. El corazón que se inclina a lo bueno y el corazón que se inclina a lo malo. Recordemos que de Dios no sale nada malo, de Dios no salen pensamientos malos, ni sale nada malo. Solo que tenemos que entender que aquellas cosas negativas, aquellas cosas malas que hacemos y accionamos, tienen una respuesta, efecto causa, ¿cierto? Pero me alegra mucho, muy lindo el tema, Meyer, excelente. Te felicito porque de verdad que más que yo escuchaba a alguien decir, ¿por qué no nos enseñan cábala? Yo creo que la gente no tiene por qué estudiar cábala, la gente tiene que estudiar es emuná, la gente tiene que estudiar es estos conceptos que los llevan a uno a aclarecer el para qué estamos acá. Así que muchas gracias. Gracias, Socorro. Entonces, vamos a tratar de concretar todo lo que hemos dicho. Dijimos que el Yetzer Hará, o sea, la mala inclinación está con nosotros. Como dice la palabra, está escrito, el pecado aguarda en la puerta. Quiere decir que y está escrito en el Zohar, desde el momento en que nosotros nacemos, allí está aguardando en la puerta. Apenas salimos al mundo, inmediatamente ya nos atrapa y comienza a ser parte de nuestra naturaleza. El pecado aguarda en la puerta. También hay expresiones en la Torá donde dice que la puerta es nuestra boca. Quiere decir que el pecado está allí, atento a que digamos una mala palabra, también está en nuestros ojos, a que nuestros ojos se desvíen de lo que tienen que ver y comiencen a ver cosas que no necesitamos ver o que no debemos ver. Entonces ahí está el pecado, está aguardando en la puerta. ¿Cuántos acusadores posee la persona desde el día en que el Creador le entrega un alma para existir? Pues bueno, apenas dice, porque cuando sale la persona al mundo, inmediatamente se presenta y se suma a él la inclinación al mal. Entonces se suma a él la mala inclinación. No es que haya demonios por allí, que no, es que el demonio del cachoncito, no, nada de eso. Es algo que está en nuestra naturaleza. En el judaísmo tradicional, lo dijimos, el Yetzer Hará no es una fuerza demoníaca. No es que estemos negando a Satán, porque la figura de Satán sí existe, pero para otras cosas. Esa fuerza del Yetzer Hará es el mal uso, pues lo podemos sintetizar así, que es el mal uso que el hombre hace de las cosas. Es cómo se relaciona con las cosas. Entonces, el hombre se puede relacionar de una forma positiva o se puede relacionar de una mala, de algo negativo. No es que las cosas sean malas o buenas en sí, es en la forma que yo me relaciono con ellas, ¿ya? Ese es el principio básico del Yetzer Hará. El Yetzer Hará nos va a hacer relacionarnos de la forma mala. ¿Por qué lo digo? Miren, hay un Midrash, creo que sí, donde decía que los sabios antiguos hicieron un rezo para conjurar al Yetzer Hará y que ya no estuviera en el mundo. Y lo lograron, o sea, ellos hicieron su plegaria y el Yetzer Hará se fue del mundo. Pero ¿qué pasó? Los animales dejaron de reproducirse y los hombres tampoco pudieron volver a reproducirse. ¿Por qué? Porque la mala inclinación, desde el punto de vista sexual, es lo que nos lleva a desear a la pareja. Y en ese deseo sale la familia, nacen nuestros hijos y nuestros nietos. Y entonces los sabios se dieron cuenta de que habían hecho algo malo y entonces tuvieron que revertir el rezo, la oración, para que volviera el Yetzer Hará al mundo. Entonces, como lo decía al principio Socorro, es algo que lo podemos utilizar para nuestro bien, no es que lo podemos, que lo debemos utilizar para nuestro bien, no para bien de nosotros, sino para relacionarnos bien con Dios.
hay que atraerla. La mala inclinación está allí. Entonces, ¿cuál sería la mala inclinación? Pues la lujuria, el deseo desbordado, solo para poner un ejemplo de los muchos que hay. Pero desde el lado positivo es lo que me lleva a desear una pareja, a tener una familia y a que haya familias en el mundo, o sea, que podamos procrear y asimismo los animales. Entonces, miren, todo es desde el punto de vista de cómo yo lo vea, cómo yo lo viva. Por eso la palabra es en la forma en que yo me relaciono con las cosas. La inclinación al mal entonces es algo necesaria en el mundo. Creo que alguno de ustedes ya lo había dicho, es algo que se necesita. Sin la inclinación al mal no podríamos encontrar alegría en el estudio de la Torá. ¿Por qué nos alegramos en el estudio de la Torá? Porque corregimos nuestros males y aprendemos a saber que nuestro Dios es un Dios de amor, que nos perdona y que nos da una oportunidad. Entonces, todo el hombre, por más bueno que sea, siempre va a pecar. Pero en lo bueno que es porque estudia Torá y se da cuenta de que cuando comete un error, tiene la posibilidad de corregirlo y de pedir perdón y de hacer algo bueno. Eso va a hacer que su espíritu, su nivel espiritual aumente y posiblemente su ticún o lo que haya venido a corregir en este mundo quede solucionado. Si no existiera la mala inclinación, no podríamos corregir nuestros malos rasgos de carácter y no podríamos corregir nuestras faltas que hayamos cometido desde niños o en vidas pasadas. Entonces es un mal necesario que tiene que suceder. Y con respecto a lo que decía doña Rosa al principio, de que hay hombres que hacen cosas malas, entonces relacionémonos, busquémosle el por qué. ¿Por qué Dios me presenta eso que me molesta tanto? Primero, porque tengo que hacer algo para corregirlo en el mundo, o segundo, porque Dios me está mostrando que ese mal rasgo de carácter que estoy viendo allá afuera, en realidad es porque yo lo tengo, ya sea que lo tenga con Dios o que lo tenga con mis semejantes. Eso quiero que quede muy claro en nosotros para que cambiemos nuestra forma de percibir el mundo, y ya no señalemos y no digamos el otro hace, aquel hace. No, es ¿qué hago yo? Siempre mirémonos como si nos estuviéramos mirando en un espejo. Y hablábamos al comienzo de lo que es la imaginación. Dice Rabbi Nachman de Breslev que la principal arma que usa el Yetzer Hará contra nosotros es la imaginación. O sea, la imaginación está al servicio de la mala inclinación. En la charla número 6 del Sijot Haran, charla, de pronto cuando la encuentran en algún libro se dice Sijá. En la Sijá 6 del Sijot Haram, o sea, las charlas Haram, el Rebbe, Rabbi Nachman, explica todos los trucos que tiene el Yetzer Hará. Y dice el Rebbe dice, es como si fuera un bromista que va corriendo a donde hay una multitud de gente y entonces les va mostrando el puño cerrado a cada uno. Hay gente, entonces él les va mostrando el puño cerrado y les dice, adivinen qué tengo en la mano, y sale corriendo. Entonces cada persona piensa que esta persona, que ese sujeto tiene algo escondido en la mano, aquello que ella necesita, y por eso sale corriendo detrás de él. ¿Sí entendieron? O sea, hay una reunión de personas. Llega, digamos, un niño con el puño y dice, adivine qué tengo aquí. Entonces cada uno dice, yo necesito dinero. ¿Tienes dinero? El otro dice, ya, ahí está la medicina que necesito. Lleva medicina. El otro que tiene hambre dice, ahí lleva mi comida. ¿Tienes la comida? Y ese niño sale corriendo. Entonces cada uno, como cree que lo que va en ese puño es lo que necesita, se va corriendo detrás del niño. Y después de haber corrido durante mucho tiempo, el niño abre la mano y se da cuenta que la mano está vacía. Rabbi Nachman dice, eso es lo que hace el Yetzer Hará con nosotros. Nos muestra ilusiones, nos muestra cosas falsas, cosas que no están, y nos las hace creer de que en realidad son cosas que ahí está lo que nosotros necesitamos. ¿Y qué hicimos? Perder el tiempo, gastar energías, correr, ir en vano. Y cuando vemos que la mano está vacía,
nos viene la tristeza y la depresión, porque entonces comenzamos a decir, ay, yo no he hecho sino buscar toda la vida y nunca encuentro, he metido miles de hojas de vida y no consigo trabajo, todos los proyectos que comienzan fracasan, todos los novios que tengo no me sirven, con ninguno me he podido casar, y así nos vamos a llenar de muchas cosas porque creemos que la solución está en eso que nos está enseñando el Yetzer Hará, y el Yetzer Hará se burla de nosotros y nos hace correr y correr y correr toda la vida hasta que, mejor dicho, llegamos allá y la desilusión es mucho más grande. Y cuando ya estamos desilusionados, entonces él va donde Dios y dice, mira, esta persona no se puso a estudiar Torah, sino que se puso a correr detrás de esas ilusiones toda la vida y mira, ya es un viejito y no ha hecho nada con la vida. Entonces, al ver que el Yetzer Hará nos acusó delante de Dios y nos da vergüenza delante de Dios de haber perdido el tiempo y tantas oportunidades de haber hecho el bien, entonces nos hace sentir, mejor dicho, como lo peor del mundo y nos vamos a sumir en una depresión. Y recuerden, la depresión es herejía, la tristeza es herejía. ¿Por qué? Porque nos hace alejarnos de Dios. Miren cómo es la cadena de cosas, y es que Rabbi Nachman y Maimónides y todos los sabios que escribieron sobre esto realmente sabían dónde era que estaba el truco y qué era lo que efectivamente hace el Yetzer Hará. Para explicar mejor esto y que lo podamos entender de una manera de la cual aprendemos el carácter de los deseos del mundo. Dice Rabbi Nachman, los deseos y los placeres mundanos son como los rayos del sol que entran en una habitación que está oscura a través de una ventanita, a través de una fisura, una persiana, y que estos rayos, cuando se proyectan en las paredes oscuras, parece como si fueran las columnas a las cuales uno se pudiera aferrar. Entonces uno entra a ese cuarto oscuro y ve esas líneas de luz en las paredes y piensa que son columnas. Y entonces se va a sostener de esas supuestas columnas y se da cuenta de que en realidad no son nada, son ilusión. Entonces, cuando uno trata de cogerlas, se da cuenta que tenemos las manos vacías. Rabbi Nachman dice, pero después abre la mano y la mano está vacía de ese niño, ¿no? Del niño bromista. Si después, en lugar de decir después, fuera solamente una carrera, ¿cuánto corrimos detrás de eso? 400 metros, pues no sería como tan terrible. El problema es que cuando, y en muchos casos nos pasa, ese después nos llega después de 60 años, 70 años, no sé, 120 años, y la persona no se da cuenta de que ha estado persiguiendo una nada durante toda su vida. Y entonces cuando se da cuenta que la mano está vacía, ya es demasiado tarde. Vean lo importante de descubrir. Por eso al final de la Torá dice, pero ya sé todas sus maquinaciones, o sea, ya las conozco. Entonces, como ya lo sabemos a estas alturas, pues podemos corregirlo. No vamos a esperar a que se nos termine el tiempo en el cronómetro para darnos cuenta si en realidad estamos persiguiendo algo tangible, algo que Dios quiere, o estamos persiguiendo las bromas de etcétera, que estamos dedicando nuestro tiempo. Rabbi Nachman afirma que llegado el momento de darle al Yetzer Hará, hará un nuevo nombre. Entonces, en lugar de llamarlo mala inclinación, Rabbi Nachman dice que deberíamos llamarlo Koach Ha-Medamé. Koach Ha-Medamé. O sea, en lugar de llamarlo Yetzer Hará, que lo llamamos Koach Ha-Medamé. Y esto quiere decir el poder de la imaginación. Así deberíamos de ahora en adelante llamar a la mala inclinación, el poder de la imaginación, tal como está en esta sijá, en la sijá 6. El Yetzer Hará no se presenta ante la persona para tratar de convencerla de que peque, porque la mayoría de la gente diría, no, me estás engañando, me vas a engañar. Él es mucho más sutil. En lugar de eso, lo que hace el Yetzer Hará es activarle la imaginación, haciéndola pensar que tiene algo muy valioso que le conviene perseguir. Y naturalmente en el caso de cada persona, ese algo pues algo diferente.
No sé, usted detrás de qué va, detrás de la riqueza, detrás del carro, detrás de su comodidad, detrás de la lujuria, detrás de qué, detrás de qué va. Analice bien detrás de qué estamos en nuestra vida, cuál es el sentido de nuestra vida, no el propósito de la vida, sino el sentido. ¿Qué sentido le estamos dando a nuestra vida? Para darnos cuenta si en realidad estamos persiguiendo ese puño cerrado y al final nos vamos a dar cuenta que en la mano no hay nada, de que la mano está vacía. Sin embargo, dice Rabbi Nachman, el Yetzer Hará logra engañar a cada persona, haciéndole pensar que va a encontrar lo que está buscando si lo sigue. De esa manera logra distraer a la persona de las cosas verdaderamente importantes. Entonces, la imaginación no es que sea mala en sí, sino que está al servicio del Yetzer Hará. Y por eso Rabbi Nachman dice, no llamémosla Yetzer Hará, llamémosla el poder de la imaginación. Entonces, no es la imaginación en sí, sino el poder que tiene la imaginación. Y la imaginación puede tener el poder de hacernos cometer, realizar buenos actos o de realizar malos actos. Si yo me voy detrás de las cosas materiales del mundo porque mi imaginación me pinta de que si yo logro esa casa, de que si yo tengo ese trabajo, de que si yo consigo esa esposa, entonces voy a ser el ser más feliz y voy a traer la paz al mundo y no sé qué, y al final me voy a dar cuenta que no es así. O si con el estudio de Torah yo me doy a la tarea de que sé de que si estudio Torah, pues me voy a imaginar cosas buenas y me concentro con todas mis fuerzas en hacer que ese estudio de Torah me traiga cosas buenas, pues seguramente sí lo voy a lograr. Y miren que es la misma imaginación. Lo que pasa es que en una situación la utilicé para cosas imaginarias, para cosas que no tenían sentido, cosas irreales, cosas que no eran tangibles, y las otras que sí me traían beneficio para mi vida, usando la misma imaginación, o mejor, como dice Rabbi Nachman, usando el mismo poder de la imaginación. Eso es lo que Rabbi Nachman nos enseña y realmente que es la, la razón de ser de esta clase de esta noche. Rabbi Nachman dijo en nombre del rabino Samuel Bar Nachman, creo que era el abuelo de él, algo así. Y he aquí que era muy bueno, y esto se refiere al Yetzer Hará, pero ¿es el Yetzer Hará realmente muy bueno? Pues si no fuera por el Yetzer Hará, un hombre no construiría una casa, ni se casaría con una mujer, ni tendría hijos, ni se dedicaría a los negocios. Entonces miren que el Yetzer Hará sí lo tenemos como algo que puede ser bueno, tiene el potencial de ser algo bueno. Entonces no es salir a reprenderlo, a darle correa, a darle látigo y a hablar mal de que el Yetzer Hará hizo esto, que el Yetzer Hará hizo otra cosa. El Rav Resh Lakish decía con respecto al Satán, que la inclinación al mal y el ángel de la muerte son todos uno. Obviamente sabemos de que son distintos, pero lo que quería decir es de que ambos y todo lo que tiene que ver con esta terminología de Yetzer Hará, el Satán y todo eso, son uno en el sentido de que todos quieren lo mismo malo para nosotros. Todos son malos consejeros, todos nos están engañando y es lo que verdaderamente nos va a llevar hacia la ruina de nuestra vida. Ver que el tiempo se pasó, de que el cronómetro llegó a su final y nos la pasamos corriendo y corriendo detrás de ilusiones, detrás de imaginaciones y de cosas que realmente no trajeron ningún provecho para nosotros. Así que valoremos el tiempo, dediquemos tiempo al estudio de la Torá y sobre todo que recuerden que uno de los principios de estudiar Torá es que cuando usted termine de estudiar Torá, salga a hacer buenas obras. Porque si usted no hace buenas obras, entonces todo eso que usted estudió de Torá no le sirvió para nada. Y es lo más importante. Lo leyó ahorita Socorro en el Eclesiastés con respecto al cumplimiento de los mandamientos. ¿Cuál es el cumplimiento de los mandamientos? Hacer misbot. Hagamos el mayor número de misbot posibles todos los días, una buena acción.
cuando llegue la noche, enumeremos, decía el Rab Jonathan de Galet, tengamos en una agendita, hagamos ese ejercicio una semana, un mes, no sé, hágalo una semana y haga una lista de todas esas misbot que usted hizo durante el día. Ah, yo ayudé a esto, me abstuve de esto, hice aquello, hice lo otro. Y al final del día, léalas en voz alta cuando esté haciendo su oración, sea que usted haga ibodedut o que haga los rezos, que esté haciendo su plegaria personal, léalas en voz alta, siéntase orgulloso de eso y verá que con ese ejercicio usted va a poder mirarse en el espejo de forma distinta, como se los dije yo al principio. Bueno, yo creo que eso es todo. No sé si queda algún comentario. Dice Carlos, el Satán no es el enemigo de Hashem, es uno o más de los ángeles. Bueno, ya les dije que vamos a quitarnos esa mentalidad de que es un ángel, de que es algo externo, de que están allá y que como que los podemos señalar con el dedo. Ah, ese es Satán, ese es Julano, ese es el otro. No, mirémonos hacia nosotros mismos, hacia adentro. Primeramente, miremos qué tanto de ese Satán tenemos en nosotros mismos. Obviamente, si es un ángel, pero no pensemos de la manera occidental como si fuera algo que lo podemos señalar y que está allá, afuera de, no, está con nosotros, está dentro de nuestra naturaleza. Bueno, hasta aquí más o menos explicado, no soy tan profuso en el conocimiento de Rabbi Nachman de Breslev, pero quería traer una clase sencilla y que lo podamos entender. Si queda alguna duda, algún comentario, María del Carmen. Señor May, muchas gracias. Me parece que usted enseña muy bien. Lo felicito. Muchas gracias, doña María del Carmen. Sí, muy claro, Mir, muy claro la enseñanza, en verdad sí, es algo que tenemos nosotros y no debemos de darle la responsabilidad de nuestros malos actos a otros, son nuestros. Así es, correcto. Ese es el principio de esta clase. Entonces, bueno, voy a finalizar aquí la